Les invito a que cantemos la alabanza 384 que lleva por título Va mi barca. Va mi barca veloz por el viento, enfrentando negra tempestad, mas vislumbra la gloria del puerto y alivia la furia del mar. No zozoblará. No zozoblará, aunque confíe la dificultad. Cristo al timón va,
Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Somos todos muy bienvenidos a este servicio de estudio bíblico. Vamos a orar para dar gracias a Dios de estar juntos. Oremos al Señor. Padre Santo Celestial, en el nombre de Jesús, queremos darle muchas gracias por esta tarde, esta noche, que nos permite volver a su casa para seguir siendo educados y edificados en su palabra. Quiero darle gracias, Señor, por mis hermanos que ya se dan cita en esta casa de oración y también bendecir en su nombre si algunos más llegasen. Pero si ninguno más llega, Señor, gracias por los que aquí estamos. Gracias también por mis hermanos que han venido al Instituto Bíblico, Señor, que a esta hora también, Padre mío, está entregando la instrucción que se requiere para el avance de su obra y para el bienestar de nuestras almas. Quiero orar y darle gracias, Padre mío, por la bendición, Señor amado, que usted nos ha provisto, de poder, Padre mío, contemplar la hermosura de su santidad. Así dice su palabra. Cuando venimos a su casa, venimos para contemplar su hermosura y para inquirir. Quiere decir, para aprender detenidamente lo que usted nos quiere enseñar. Ahora le pido gracia y sabiduría para que lo que tengo que enseñar, Dios mío, en primer lugar, yo lo pueda aplicar a mi vida. De tal manera, Padre Santo, que viviendo su palabra podamos no solo enseñarla, sino aprovechar las enseñanzas que ella tiene. Denos gracia también, si hemos de predicar su palabra esta semana, úsenos con gracia, con poder y con autoridad. Padre mío, en sus manos estamos y le rogamos su bendición a cada uno y también que su bendición alcance a nuestros hermanos quienes nos han avisado su inasistencia. Gloria y honra a través de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Muy bien, amados hermanos, hoy día nos corresponde continuar con nuestro estudio bíblico, problemas al corazón. Y no tiene que ver con el problema de nuestro músculo, sino algunas áreas de nuestra vida que necesitan ser estudiadas. Les invito para leer el libro de Juan, capítulo 14, hoy día los versículos 12 al 18. Juan, capítulo 14, versículos 12 al 18. Les recuerdo que hay cafecitos, si quieren tomar, no hay problema, como que hace bien un café en este día. Juan 14, del 12 al 18. Gracias. Si ya lo han encontrado, les invito a que leamos este texto bíblico en forma alternada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Leamos juntos el último versículo, 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Que por su palabra Dios nos bendiga. Problemas al corazón. El texto que hemos estado estudiando desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta aquí nos ha dado ya dos afirmaciones maravillosas de cómo solucionar
los problemas que afectan nuestro intelecto o nuestra relación con Dios. Primero, el Señor nos enseñó que no debíamos tener miedo. Entonces, nos ha dado 2 enseñanzas en la semana anterior, que ya nosotros estuvimos en este lugar. Y lo primero que nos dijo el Señor en su palabra es que podíamos estar tranquilos porque el cielo es un lugar real. Esa es la primera afirmación. Tener seguridad de que el cielo existe, de que no es simplemente una historia que alguien contó, sino que el cielo es realidad. Y lo segundo es que el que conoce al Padre, conoce también al Hijo. Interesante esto. ¿Por qué estamos hablando de verdades eternas que podían entorpecer la fe de los discípulos, considerando que ellos amaban tanto a Jesús? Por lo tanto, necesitaban saber que si habían conocido al Hijo, habían conocido al Padre. Hoy tenemos una tercera enseñanza. ¿Cómo calmar los corazones atribulados? No se olvide que partimos con Juan capítulo 14, versículo 1, donde dice: no se turbe vuestro corazón. Por lo tanto, ahí estamos hablando de un corazón atribulado. Vamos a la tercera afirmación en el día de hoy. Afirmaciones de las cuales nosotros tenemos que aferrarnos. ¿Sabe qué significa aferrarse? Afirmarse con todas las fuerzas. Cuando alguien está en peligro de caer, buscará de dónde tomarse y de dónde se tome, buscará toda la energía para tomarse de allí, para no soltarse. Los discípulos necesitaban tomarse de las promesas de Dios porque había algo claro. Jesús iba a dejar de estar con ellos. Y al no estar con ellos, si ellos no tenían de qué tomarse, podían caer. Entonces Jesús les está entregando verdades que les permitirán tomarse. Y esta tercera afirmación tiene que ver con el privilegio de orar. Mire qué linda palabra. El privilegio de orar. Yo hace rato que vengo diciendo que siento que la iglesia ya no ora como antes. Y cuando digo iglesia no me refiero al grupo en general, sino a nosotros en particular. La oración que necesitamos hacer con el Señor. Esta tercera afirmación del privilegio de orar es el mayor de los remedios para un corazón que está turbado. Porque un corazón que está turbado necesita, vuelvo a reiterar, aferrarse. Y cuando yo oro, descanso en el Señor. Cuando oro, le entrego a Él mis dificultades. Pero cuando yo no le entrego a Él mis dificultades, entonces yo echo mis cargas sobre mí. ¿Y podré yo llevar mis cargas? Cuenta una historia de que había un día un caballero que llevaba un saco al hombro. Y con su saco iba caminando tan dificultosamente y hacía dedo y nada le paraba. Hasta que de repente le paró un camión. Y le dice: yo lo llevo, caballero, súbase allá atrásito. Y él subió tan agradecido porque su carga ya le era pesada. Cuando el chofer miró por el retrovisor, vio que el caballero iba parado atrás con el saco al hombro. Y cuando él ya se paró para bajarse, le dijo: oiga, señor, le dijo, yo lo traje de buena voluntad. ¿Y para qué se trajo todo el rato el saco al hombro? Y el caballero le dijo: por lo mismo, porque usted me trajo de tan buena voluntad que me pareció una patudez echarle el saco también. Así nos pasa a veces a nosotros. Cuando el Señor nos da la oportunidad de entregarle a Él todas nuestras cargas, ¿qué hacemos nosotros? La echamos al hombro. Y andamos con el hombro ahí medio de lado con las cargas y vamos a orar, pero no se las entregamos, le contamos nomás. Y le decimos: Señor, estos problemas tengo, pero terminamos de orar. Que Dios nos ayude. Orar es descansar en el Señor.
es el privilegio de orar. Uno de los mejores remedios para el corazón turbado, confundido, dolido, es la combinación con Dios el Padre, o es la conversación con Dios el Padre a través de la oración. Cuando ora, usted le cuenta al Señor sus problemas. Se las cuenta, pero de verdad. Es capaz de decirle: mire, Señor, hoy día no tengo ni zapatos que ponerme, por ejemplo. O al revés: Señor, usted ha sido tan maravilloso que mi mueble de cocina está lleno de alimento y le quiero dar gracias porque hasta puedo decidir entre qué querer comer y qué no comer. Que Dios nos ayude. Esa capacidad de la oración. Yo diría que ya hay gente que no pide la bendición ni por los alimentos. Cosa que debiéramos hacerlo con tanta frecuencia, porque es la razón por la cual damos gracias a Dios por su provisión. Entonces, esta combinación de conversar con Dios, descansamos abriendo nuestro corazón, abriéndolo, diciéndole: Señor, esto es lo que siento. Puede ser que otros lo sientan diferente, pero eso es lo que yo siento. Y yo puedo conversar con Dios, contándole a Él con mis palabras. ¿Sabían ustedes que Dios entiende nuestro vocabulario? A lo mejor otros no lo entienden como yo lo entiendo, pero Dios lo entiende tal cual. Dios entiende los espacios, los silencios, las lágrimas. ¿Cuántas veces nos cuesta hablar porque tenemos un dolor grande o porque la emoción se ha apoderado de nosotros y Dios nos entiende? Dios entiende los dialectos, los idiomas. ¿Podrá entender Dios el lenguaje de los sordomudos? Porque Dios es capaz de leer aún los pensamientos. Pero no nos confundamos, porque si usted tiene la capacidad de hablar, entonces ore. No es que Dios lee mis pensamientos, no, eso es muy económico. No le venga a pedir rebajas a Dios. Señor, ¿por qué no lo dejamos 9.90 nomás? ¿No será que eso es lo que nos pasa en nuestra oración tan breve, tan poco formal? Porque alguien que ora sale tan tranquilo, sale tan confiado, sabe que el Señor va con él, que lo que le pase es la voluntad del Señor. Que Dios nos ayude. El himno número 101 parece que dice: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos. Oiga, qué verdad más grande dice esa alabanza. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué vive el hombre desprovisto? ¿Por qué vive el hombre falto de paz? Porque eso dice: vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Oiga, el que escribió este himno le pegó, pero derecho al clavo. Al hombre le falta paz, le falta gozo y le falta amor. ¿Por qué? Porque no es capaz de llevar a Dios en oración. ¿Cuántas veces nos acostumbramos a vivir de la intranquilidad porque alguien no nos saluda? ¿Y por qué no somos capaces de orar por ese que no nos saluda para que el Señor trate con él? A lo mejor en una de esas nos empieza a saludar y terminamos siendo buenos amigos, como mi vecino y yo. Me espera mi vecino para saludarme y yo también lo saludo como esta vez. Falta que nos comamos un asado nomás. Que Dios nos ayude. Necesitamos descansar en el Señor como un beneficio de esta falta o de este temor que Dios quiere quitarnos del problema al corazón. Dios quiere contestar nuestras oraciones. Dios quiere poner paz en nuestro corazón. Pero necesitamos reunir o cumplir algunos requisitos. Debemos orar con fe. El libro de
Juan capítulo 14, versículo 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Qué es eso? Eso es fe. Eso es creer que Dios lo hará. Cuando uno tiene una fe que duda todo, no debiera ni orar por los enfermos, porque pone todo en tela de juicio. Pero aquellos que oramos con fe, proclamamos palabras de sanidad, aunque nos parezca natural o reiterativo, lo diremos tantas veces el Señor nos permite hacerlo, porque hemos creído que de alguna manera y en algún momento Dios lo hará. La promesa de orar con fe, nosotros debemos apropiarnos de esa promesa, hacerla nuestra. De cierto, dice este texto, ¿no? Es una seguridad, así lo haga el Señor. Nos asegura un anuncio solemne. El hecho de que Jesús volvió al Padre es un estímulo, porque Jesús está ante el Padre intercediendo por nosotros. Pero hay algo más que dice este texto. Dice, y aún mayores hará. No es algo pequeño esto. Reitero el texto. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Hasta ahí llegamos súper bien con el creer. Pero ahora dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. En otras palabras, Jesús dijo, yo desde el Padre les enviaré la bendición, o el Padre les enviará la bendición, porque voy a ir a estar allá con Él. Mayores cosas, milagros. Si usted lee conmigo un par de textos bíblicos que yo voy a citar, uno de ellos es Romanos 15. No hay nadie en el proyecto, ¿cierto? ¿Hay alguien arriba? Entonces, Romanos 15, hermano Abraham. Ahora se me perdió aquí. Romanos 15, versículos 18 y 19. Llévenle un cafecito, por favor, a Abraham, que hace bastante frío, ¿eh? Allá le llevó. Muy bien. Romanos 15, 18 y 19. Dice: porque no osaría hablar sino lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles por la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oiga, qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo, oiga. Me he pegado una pequeña vueltecita, dice, y todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Sabían que hay lugares donde las iglesias están escondiditas, oiga, no salen ni a dar una vuelta a la manzana siquiera? Alguien llega a preguntarle y dice, ¿dónde hay una iglesia por aquí? Y si no hay un letrero, y más encima van a ver el letrero y dice eso mismo que dice el hermano Adolfo. Y oye, ¿cuándo abren esta iglesia? Y nos falta el vecino que de buena voluntad dice, la abren a veces, de tarde en tarde. Pero los domingos, sí, los domingos, creo, me parece. No tiene mucha vida eso. Pero el apóstol Pablo, que recibió esta palabra de que haría mayores cosas, dice, todo lo he llenado. He dado una vuelta y he llenado todo. Lo que nosotros como iglesia vivimos frente a otras realidades parece una locura, hermano. Cada vez que termina este estudio bíblico se envían los enviados para todos los locales. O sea, usted está aquí y lo envían a predicar allá a las Mercedes, allá a Garcitú, a Lonquén, a La Puntilla, a la Villa Bicentenario, a la Villita arriba. Oiga, y somos una comuna pequeña, pues, hermano. Aquí uno en 10 minutos está en cualquier local. Y hay ciudades grandes donde está el puro templo nomás ubicado donde quedó y ahí quedó. Yo a veces le digo a los pastores, oiga, pero hágase una vueltecita. Y siempre la razón es
es que todos los sitios son muy caros. Y digo, pero consíganse sociales, hagan empeño, hagamos algo. Porque la Biblia me enseña que cuando hay un alma que se arrepiente, vale la pena un esfuerzo. Que Dios nos ayude. Iglesia amada, hay cosas mayores que usted y yo vamos a hacer. ¿Y qué cosas serán las mayores que a usted y a mí nos va a tocar hacer? Yo me gozo en los velorios, hermano. Cuando vamos y cantamos con entusiasmo, con gozo, no estamos llevando el evangelio a otro lugar, a otras familias, a otros sectores, a otras personas. Cuando comenzó este año fuimos a los colegios de la comuna. Antes nunca habíamos hecho eso, pero eso también es una obra mayor, porque indirectamente afectamos a miles de jóvenes y niños que estudian en esos colegios, y en la oración les pedimos al Señor que les acompañara, que les bendijese. Entonces esta iglesia está preparada para cosas mayores. ¿La estamos viviendo? ¿O usted se da unas pocas vueltas y dice eso? Yo creo que no es de Dios, porque a veces nos ponemos tan espirituales, ¿no? Queremos discernir todo, ¿no? Y al pastor se le ocurrió eso, pero no, yo creo, déjenme aquí nomás. Y empezamos ligerito, yo me voy a restar. Y la Biblia nunca me enseñó eso. La Biblia me llama a sumar. El Señor ni resta ni divide. Él suma y multiplica. Que Dios nos ayude. Hebreos capítulo 2, los versículos 3 y 4. Como ya sé que está mi hermano Abraham, lo espero un poquitito, mientras yo también lo busco en mi Biblia para que corroboremos este texto, ¿no? Hebreos 2, versículos 3 y 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios, mire lo que dice ahora, juntamente con ellos mire esto es tremendo, ¿no? Señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En este tiempo parece que hay que acallar las manifestaciones y hay que acallar un poco las señales, porque lo importante es la palabra, y estoy súper de acuerdo, y hace poco cité yo esta enseñanza. Pero es que es Jesús que le dijo a sus discípulos que iban a hacer cosas mayores. Esto no se le ocurrió ni a Pablo, no se le ocurrió a ninguno de los discípulos. Estas fueron palabras directamente de Jesús, entregadas a sus discípulos en Juan 14 y a través de los discípulos a la iglesia. Así que no se asombren cuando escuchen de que Dios está haciendo milagros. Al contrario, oremos para que el Señor haga prodigios y milagros. Ahora, que no sea un tema antojadizo para que nos llamemos la iglesia de los milagros, porque tenemos que ser la iglesia de los que son salvos para la gracia del Señor. Pero si el Señor quiere añadir aquellas virtudes que son señales, ¿por qué despreciarlas? ¿O por qué minimizarlas? Si de esa manera el Señor puede convertir a alguien. Juntamente con ellos, ¿ve? Primero dice testificando, ¿cierto? Testificando. Después dice, juntamente con ellos con señales. Esto es lo mismo que dice Marcos 16. Y estas señales seguirán a los que creen. Las señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo. Estos milagros no fueron mayores en calidad. No, es que Jesús sanaba una enfermedad chiquitita, los demás sí. No está hablando de eso. Porque el siervo no es mayor que su Señor. Pero sí podríamos considerar que fueron algunos milagros más potentes para testimonio de los salvos. En el libro de Hechos, capítulo 5, versículos 13 al 16, nos enseña que Pedro predicó un sermón donde se convirtieron 3.000 personas en un solo día. Y sabe que esa señal, eso es Hechos 5, 13 al 16.
Y esa señal de que Dios estaba con Pedro no es sino un anticipo de lo que Jesús le estaba diciendo. Porque imagínense, cuando Jesús o los discípulos ya sabían que Jesús no estaría con ellos comenzaron a sentirse débiles, ¿o no les parece a ustedes? Claro, de tal manera que cuando Jesús va a la tumba, algunos se devuelven, Pedro se va a pescar, porque todas las herramientas que ellos habían recibido en el Sermón del Monte se cumplían si Jesús estaba con ellos. Entonces cuando Jesús le dice, haré mayores cosas con ustedes, esto tenía que replicarse, ser una verdad, una realidad. Y aquí está. De los demás dice, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Hechos 5. ¿Qué dice el versículo 14? Parece que lo voy a tener que buscar yo. ¿Está ahí o no? Hechos 5. Ahí está. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Y el versículo 15 dice, mire que esto es tremendo, ¿eh? Tanto que sacaban los enfermos a las calles, cosas mayores, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Oiga, la sombra. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto tener fe? Si simplemente la palabra fuera necesario. Pero aquí dice que era tanta la fe de la gente que se ponían para el lado que daba la sombra. Bueno, si hacían eso es porque algo tiene que haber pasado allí. Mayores cosas. Yo lo encuentro extraordinario esto, amado. Lo que Jesús estaba haciendo o lo que estaba ocurriendo en estos textos citados no era sino cumplir lo que Jesús les había prometido. Como lo había dicho ya el mismo Jesús y describe el libro de Marcos capítulo 16. Jesús había decidido apoyar a la iglesia con estas cosas mayores. Y este mismo texto nosotros lo vemos reflejado en el día de hoy. Una iglesia de cosas mayores no es que sea una iglesia grande en estructura, es una iglesia que cuenta con el apoyo activo de Dios. Es una iglesia que siente que el Señor está con él. El libro de Filipenses capítulo 2 versículo 13, por favor. En este texto nos dice algo que es muy importante para que tampoco nos sintamos culpables por todas las veces que el Señor no ha hecho como nosotros esperábamos que hiciese. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No vaya a ser que nos agrandemos y digamos ya pónganse en fila porque todos van a sanar. El Señor sabe si quiere sanar. ¿Que nos mandó a orar? Sí. ¿Que nos dijo que haría cosas mayores? Sí. Pero cuando están en su voluntad. Cuando están en nuestra voluntad, a lo mejor lo pequeño para mí puede ser muy grande para Dios. Que Dios nos ayude. Claramente lo mayor que podríamos aspirar es cuando Dios cambia un alma. Alguien que está perdido y que es hallado. Como el hijo pródigo, ¿verdad? Entonces debemos orar con fe. Lo segundo es que debemos orar en el nombre de Cristo. Por ahí hay un texto bíblico en el libro de los Hechos donde dice que habían unos que estaban queriendo reprender unos demonios y decían en el nombre de Cristo que predica Pablo. ¿Se acuerdan quiénes eran? Los hijos de Esceva. Y los demonios le dijeron a Pablo conocemos y a Cristo también lo conocemos. ¿Y ustedes quiénes son? En otras palabras, no los conoce ni Santa Isabel. Es que yo no puedo entregarme una autoridad que Dios no me ha dado. Y sabe que hay gente, y lo digo antes de entrar a este tema, que se autoproclama con poderes que no tiene. Y le anda ofreciendo a los demás. Quiere que vaya a orar a su casa y tienen tiempo, van al tiro.
y después no hayan dónde meterse. Porque se autoproclaman y Dios no le ha dado esa autoridad. Que Dios nos ayude. Esos son los hijos de Seba. Los hijos de Seba dijeron: esto está pero súper fácil, po. Invocamos a Pablo y invocamos a Jesús. Yo recuerdo una vez, hicimos un trabajo de liberación muy lindo con el hermano Juan Valdés. Dios nos usó con una autoridad tan grande. Y la persona sobre la cual el Señor la liberó debe haber tenido muchos demonios, porque sentíamos que el templo de la isla crujía. Y ese templo es sólido. Y el hermano Juan y yo escuchamos cómo crujía el templo. Dios provocó una obra de liberación tan grande. Y cuando esa persona terminó de sentirse bien, dijo: entonces hay que invocar a la sangre de Cristo, dijo. Y así, tiene que clamar. Cada vez que usted sienta estos espíritus, usted cúbrase con la sangre de Cristo. Pero lo tomó mal. Pensó que podía ella orar por otro. Entonces después me ha tenido que llamar. Yo no sé, ni sé dónde está a esta altura. No sé cuántas veces he tenido que ir a orar por ella. Es de lejos, le dije que se congregara. Alguna vez vino para acá. Yo no le digo que venga alguien de lejos para acá. Si alguien quiere venir, es bienvenido, porque es personal. Pero si alguien viene de lejos y quiere congregarse en una iglesia que le quede más cerca, es tema de ellos. Pero yo no le obligo, porque si fuera así, entonces yo le pondría una condición, y la obra la hace el Señor. Pero no porque alguien nombra la sangre de Cristo tiene autoridad. La sangre de Cristo tiene autoridad en los redimidos. Escúcheme bien. Cualquiera puede nombrar la sangre de Cristo. Y nosotros sabemos que la sangre de Cristo tiene poder. Pero la sangre de Cristo se manifiesta en poder en los salvos. Cualquiera podría aprenderse esa frase. Ustedes se acuerdan, la gente mayor decía: tu sangre, Señor. Y claro, porque tenía la fe en el Señor. Pero esa frase actúa en cobertura en los redimidos, en los salvos. Debemos orar en el nombre de Cristo. La lectura bíblica de Juan capítulo 14, versículos 13 y 14 dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. ¿En el nombre de quién hay que pedir? En el nombre de Cristo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cada vez que usted ore, el cuerpo de la oración enseña que lo primero que usted le habla es a quién invoca. Usted tiene que invocar al Padre. Su oración no puede ser dirigida al Hijo, porque va a cerrarla en el nombre del Hijo. Va dirigida al Padre. Si usted se refiere al Hijo, es para alabanza. Pero usted puede terminar la oración y decir: y todo esto lo pido en el nombre de Jesús. Porque Él dijo: todo lo que pidéis al Padre en mi nombre. ¿Entendió? El cuerpo de la oración es bien claro, Ahí en el libro de Mateo 6 usted puede leer el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro no es para recitarlo, el Padre Nuestro es para ver los tiempos de la oración. Primero, a quién va dirigido. Segundo, la exaltación. Tercero, las palabras de perdón. Establezca su reino. El pan. Hay toda una seguidilla de exclamaciones que se van dando dentro del cuerpo de la oración. Y aquello tenemos que tratar de practicarlo lo mejor que podamos. Ahora, tengamos cuidado con que porque yo dije algo al Padre, se me abrió el cajero automático, así como... No sé si suena mal esto que voy a contar. Pero alguna vez el Señor nos ha dado la oportunidad de estar en algún hotel. Y un día Benjamín dijo: papá, ¿por qué no vivimos en un hotel? Y yo le dije: pero Benjamín, si nosotros vamos a un hotel cuando viajamos, pero podríamos vivir. Dije: pero Benjamín, no tenemos dinero para hacer eso. Pero papá, si no se paga, si uno va nomás. Claro, porque él no ve cuando yo pago. Él ve solamente cuando yo salgo. Así también nos pasa a veces con el cajero automático, ¿no?
Parece que todo el tiempo usted mete la tarjeta y siempre saca dinero. Claro, porque usted va a sacar cuando le pagan. Pero cuando no hay saldo, usted puede sacar. Entonces tampoco juegue con pedir todo en el nombre de Jesús, si no he hecho el preámbulo de. Amén. Porque aquí, no, si yo voy a pedirle nomás, total, la garantía es esta. Estamos enseñando para que no se turbe nuestro corazón. Pedir al Padre en el nombre de Jesús significa que pedimos lo que Jesús pediría. Qué interesante. Nos ponemos a veces en ese plano. ¿Cómo Jesús pediría algo? Mire qué enseñanza más profunda es esta. Lo que a Él le agradaría, lo que le traería gloria al promover su obra. Vale decir, cuando pido algo en el nombre de Jesús, debiera estar pensando, esto que voy a pedir debe ser conforme a Él quisiera hacerlo. Entonces parece que mis expectativas bajan. Entonces no es tan sencillo pedir todo en el nombre de Jesús, sino que tengo que pensar si Él está al tanto o como Él también lo hubiera hecho. Y voy a leer el texto nomás. Por ejemplo, cuando el enemigo le dice, usted puede usar su nombre, le está otorgando un gran privilegio, así como una tremenda responsabilidad. ¿Le ha pasado a usted eso? Cuando usted recomienda a alguien, ¿sí? Te dice meter la mano al fuego cuando hacemos eso, ¿no? Cuando hace frío uno pone la mano en el fuego para calentarse las manos. Pero ¿cuántas veces alguien le dice, no, si yo lo vi, y usted se está quemando las manos? ¿Conoce ese término, cierto? Bueno, Jesús cuando nos dijo que pidiéramos en su nombre, estaba poniendo su testimonio allí, po. Entonces, no es tan sencillo. Entendámoslo. Él quiere que nosotros tengamos tranquilidad en nuestro espíritu, pero debemos pedir como conviene. Debemos pedir lo que Él pediría. ¿Saben que Jesús multiplicó el pan 2 veces? ¿Sí? ¿Y qué hizo antes de eso? Lo partió, lo bendijo y lo dio. Para decir, antes que el pan sea multiplicado, Él lo bendijo. Por lo tanto, yo podría partir por ahí, ¿no? Si le estoy diciendo, Señor, necesito que me multiplique el pan, ¿no tendría que partir diciendo que lo voy a bendecir? O sea, yo podría ponerme en mi cocina y ungir el aceite. Podría ser, hablando de algo que está caro, porque está caro el aceite. ¿Sí o no? Porque estoy pensando en un acto de fe. Porque Jesús no mandó a comprar 2.000 kilos de pan. ¿O no, hermano Guillermo? No, Jesús tomó los 5 panes y esos panes fueron los que Él bendijo. Entonces vamos a tener que, parece que, retomar un poco esta enseñanza. La expresión bíblica del versículo 13, todo lo que pidiereis se califica por todo lo que Dios ha revelado en su palabra acerca de la oración. Cuando Jesús nos autoriza a pedir algo en su nombre, no es que nos esté dando una carta en blanco. Pero entonces puedo pedir todo. Mire que está bueno este estudio. La expresión en mi nombre es el elemento que lo controla. Conocer el nombre de Dios significa conocer su naturaleza, lo que Él es y lo que Él desea hacer. Entonces tengo un capricho, me gustaría hoy día comerme una sandía. Señor, ¿por qué no me manda una sandía? Recuérdenle al pastor que estamos en junio y en junio no hay sandía. Y si hay, no son precisamente la buena sandía que yo quisiera comer. Pero como yo tengo un capricho, Dios me lo tiene que responder, porque la Biblia dice, no, ve que ya ahí se me pasó mi petición, tiene que ser conforme a su voluntad, bajo su mirada, haciendo lo que Él quiera. Dios contesta la oración para honra de su nombre, así que la oración debe estar de acuerdo con su voluntad. Entonces, cuando yo oro y pido conforme, debo pedir conforme a su voluntad. Porque cuando pido conforme a su voluntad, será hecho conforme a su voluntad. Dios contesta la oración. Cualquier petición que no glorifica su nombre
o no glorifiquen el nombre de Dios, no se debe pedir tampoco en su nombre. Cuando estoy excediendo, ¿saben que hay gente que ha pedido cosas equivocadas? Y más encima a veces hasta pide la oración. ¿Se acuerdan de mi pastor Estelio cuando contaba esa historia? Que ellos tenían un local en Villa Prat y la dueña del local le dijo: ayúdenme a orar porque mañana voy a ir a hacer un trámite a Talca. Y todos los hermanos orando. Cuando volvió le dijo: tienen que desocupar el local porque lo vendí. Qué decepción, ¿no? Ahora, a lo mejor no había problema porque era de ella, pero por lo menos díganle por qué vamos a orar. ¿Habrá alguien que ha orado para que alguien muera? Es que tengo tanta rabia. ¿Podrá responder Dios una oración como esa? Pero es que si la Biblia dice todo lo que pide. No, pues si el Dios de la vida es el que sabe cuándo alguien va a morir. Entonces creo que cometemos varios errores en pos de esta palabra que es de consuelo. No es de juicio, ni es para darnos en el gusto a nosotros. Es para fortalecernos. En tercer lugar, hablando de la oración, debemos orar en obediencia, en una obediencia que proviene de Dios. El versículo 15, Juan 14, 15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Vale decir, mi petición tiene que estar basada en los mandamientos de Dios. Y cuando ama a alguna persona, honra su nombre. Nunca usaría ese nombre de una manera denigrante. Para decir, cuando yo estoy pidiendo algo, y vuelvo a reiterar la idea que acabo de mencionar, no podría pedir castigo para otro. De hecho, el libro de Romanos 12 dice que ninguno debiera pedir su propia recompensa, sino que tiene que dejar lugar a la ira de Dios. Y a veces nosotros medio enojados decimos: Señor, castígalo. No lo maten nomás, pero castígalo. ¿Eso es lo que Dios me da autoridad para hacer? ¿No es cierto que no? No, pues, no. Si yo siento que me han sido, no sé, pues, pasado a llevar mis derechos, póngale a las plantas del Señor y le digo: Señor, me sentí pasado a llevar. Pero haga usted conforme a su voluntad. A lo mejor cuando su voluntad se revele me voy a dar cuenta que nunca me pasaron a llevar los derechos. Era la voluntad de Dios que yo no estuviera en tal o cual situación nomás. Porque Dios conoce mi futuro, amado. Dios conoce mi mañana. Dios no solo conoce mi hoy día, Dios conoce mi mañana, mi pasado mañana. Y a veces Dios me quiere librar de algo. Ayer conversaba con mi hermano Martín Riofrío. Él fue a operarse el jueves. Estaba en el quirófano cuando se suspende esa operación. Y yo hablé con él y estaba medio sentido porque hace tiempo que esperaba la operación. Y me dijo: bueno, algún plan debe tener el Señor. Dijo, pero triste. Se estaba ahí ya. ¿Y por qué no lo operaron? Porque le subió la presión y no le bajó. Ayer conversé con él y me dijo: sabe que mi niñita estaba bien enferma. La Amalia, la chiquitita, tiene como 3 años parece. Tuvo COVID y ha quedado con algunas secuelas. Le sube la fiebre, le baja la temperatura. Dijo: justo estos días estaba enferma y yo me he dado cuenta que si yo hubiera estado en el hospital operado, mi esposa hubiera estado en esta preocupación, yo también hubiera estado mal allá. Entonces fue la voluntad de Dios que no me operara. Cuesta llegar a esa conclusión, amado. Pero Dios sabía que la chiquitita se iba a enfermar, ¿o no lo sabía? Si Dios conoce verdaderamente el futuro no lo conoce una hechicera, el futuro no lo conoce el que lee el tarot, el futuro lo conoce Cristo determinantemente. Entonces, si yo sé que esa es una verdad, no me quejo por lo que me pasó hoy, sino que pienso: Dios tiene que tener un plan. Entonces, cuando yo abro mi corazón a ese plan de Dios, espero. Y cuando pasa un día, 2 días, 3 días, a veces no me doy ni cuenta y miro para atrás y digo: mira, ahí estaba. Oiga, claro, Dios tenía ese plan para mí y quería que yo no pasara por esta dificultad. Entonces Él cambió sus propósitos porque tenía un plan perfecto. No se olvide que en Jeremías 29 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Entonces, cuando oramos, debemos pedir al Señor las cosas que son provechosas, que son edificantes. Líbrenos el Señor de pedir para que el Señor castigue a alguien.
Me acuerdo que una vez hicimos una campaña en Curicó. Estábamos tan contentos haciendo la campaña con parlante en la plaza de Curicó y de repente llegaron los carabineros. ¿Quién está encargado aquí? Parece que andaba a cargo yo. Y dijo el carabinero: su permiso para hacer un acto público en esta plaza. Nosotros teníamos permiso de la mamá nomás, ni un permiso, nada. Entonces dice el carabinero: lo siento, pero esta actividad, por noble que sea, no la pueden hacer. Oye, nosotros estábamos bien sentidos por aquello, hasta que uno de los jóvenes se acercó y le dice: señor carabinero, que Dios lo bendiga. Era como sorprendente, si estábamos todos medio molestos. Y después se volvió hacia nosotros y dijo: pero poquitito, dijo. Que lo bendiga, pero poquitito. Oiga, nos provocó una risa aquello, hasta ahí se nos pasó la rabia, y hasta ahí quedó todo con la sencilla gracia que tuvo ese joven. Siempre que Dios quiere algo, va a promoverlo de alguna manera. Así que ni nos enojemos. Mire que a veces tenemos planes que son bien buenos, pero no es el momento. Y como Dios es perfecto, nos lleva al momento justo. Entonces debemos orar para honrar su nombre. Tanto el amor como la obediencia son parte de una oración efectiva. Oiga, aquí vamos a entrar en un tema súper lindo para la otra semana, se lo adelanto, pero lo voy a dejar ahí nomás. Es que ya leí el estudio de la próxima, está súper bueno. Tanto la obediencia, claro, son parte de la oración efectiva. El rey David escribió en el Salmo 66, versículo 18. Aunque lo tengo acá, espero que mi hermano Abraham lo ponga allí. Salmo 66, versículo 18. Mire lo que dice. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, ¿qué dice luego? El Señor no me habría escuchado. Entonces, cuando mi oración tiene un sentido incorrecto, no puedo esperar que Dios me responda. Entonces después me quejo y digo: pero Señor, ya le he pedido no sé cuántas veces. Por ahí dice el apóstol Pablo que había pedido varias veces por su enfermedad, ¿cierto? Y el Señor le dijo: bástate mi gracia. Amados, no obedecemos al Señor simplemente porque queremos que nuestras oraciones sean contestadas. Le obedecemos porque le amamos. Amamos al Señor, ¿cierto? Por eso le obedecemos, porque le amamos, no solo porque nos respondió: yo estoy agradecido al Señor porque me sanó. Y si no me sanó, ya no estoy agradecido. Yo estoy agradecido al Señor porque me dio todo lo que le pedía. Y si no me lo dio, ya no tengo gratitud. No, mi gratitud tiene que estar por sobre lo que Él ha hecho, porque lo mayor que ha hecho es darme vida eterna. El premio mayor ya me lo dio, yo lo tengo que cuidar nomás. Las otras se llaman añadiduras. Entonces le obedecemos porque le amamos, y mientras más le obedecemos, más experimentaremos su amor. Guardar sus mandamientos, que es lo que dice el versículo citado, quiere decir valorarlos, tenerlo en alta estima, lo que Dios nos manda. A veces cuando usted manda a su hijo y le da una orden y ni siquiera se da cuenta lo que usted le pidió, usted se da cuenta que no había concentración, ¿cierto? Yo siempre pongo un ejemplo bien burdo, Le digo que usted manda a su hijo y le dice: vaya al negocio y me compra 5 panes y 3 huevos, ahí tiene la plata. Y el hijo vuelve con 5 huevos y 3 panes. ¿Es lo mismo? Las cifras eran las mismas, pero los productos eran diferentes. Cuando yo leo la palabra y la palabra me dice que el mayor de los mandamientos es amar a Dios, pero el segundo es semejante, dice: amarás a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Por ahí lo pregunta un texto bíblico, ¿cierto? Mi prójimo es todo el que está a mi alrededor, no solo mi hermano, porque si amar a mi hermano es fácil, ¿no ve que tiene a Cristo igual que yo?
tengo que amar a aquel que no conoce a Cristo, aquel que a lo mejor me daña, a lo mejor aquel que me mira de mala gana. Todo tengo que amarlo, porque de otra manera no estoy practicando el amor de Dios. Entonces tenemos que valorar los mandamientos, atesorarlos, guardarlos y obedecerlos. Y esto es lo último, sobre todo obedecerlo. Porque por conocimiento nos podemos llenar la cabeza de conocimiento. Y a lo mejor alguno de los que está aquí podría recitar largos pasajes bíblicos, pero mi pregunta es, ¿los ponemos en obra? Porque para allá va el tema, po. Claro, no, usted si quiere me recita los salmos, los 150, uno por uno. Pero habría que ver si acaso son vivos en nosotros. A eso acude esta palabra. En el libro de Job, capítulo 23, versículo 12, Job escribió un texto que es bien importante. Dice, guardaré las palabras de su boca más que mi comida. Amado, cuando nosotros hemos decidido amar a Dios y obedecer sus mandamientos, entonces atesoramos, guardamos lo que Él nos ha enseñado. En el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, por favor, hijo. Nos enseña cómo la oración puede ser una maravillosa medicina. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Está ahí? Todavía no. Yo no lo busco acá yo. Se apaga el computador, parece, ¿no? ¿Viene? Ahí está. Mire, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? Cuando todo lo dedicamos a eso, ¿cierto? No, me voy a hacer algo, no sé, un trabajo o lavar el auto. Y lo miramos y nos quedó una rayita y esto, y hasta que nos falta alguien más que llega, o a veces llega el gato. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Vale decir, nuestra oración, porque es una oración con amor, tiene que ser para agradecer, por hermano. Es igual que las oportunidades, y aprovecho de aquí, que aquí están los predicadores y coordinadores. Cuando usted dé una oportunidad, que sea para agradecer. Porque si usted tiene un problema que contar, para eso son las rodillas. Pero las acciones de gracia son para agradecer. Sean conocidas en peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracia. ¿Y el 7, hijo? ¿Qué dice? Y la paz de Dios. Vale decir, cuando mi oración lleva el sentido correcto, la paz de Dios, que sobrepasa el entendimiento, guarda mi corazón. No se olvide que estamos hablando de la turbación del corazón. Guardará mi corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amados hermanos y hermanas, el Señor nos está dando algunas directrices para que nuestro corazón no se turbe. Tenemos acceso al Padre a través de la oración. Hoy día nos hemos dedicado a puro hablar de la oración. Y como se dieron cuenta, hablamos de 3 áreas de la oración nomás. Nosotros hemos cantado tanto sobre la oración, pero es bueno que la practiquemos, es bueno que la pongamos en obra. Aprovecho de pedirle la oración por la hija del pastor Carlos Miranda, Yasna Miranda. El viernes tuvimos una linda oración aquí por ella. Ella está aún en la UCI. No sé si decir un poquito mejor tal vez, pero grave aún. Tengámosla en oración para que Dios haga algo especial y la honre. Cuando hablé con el pastor Carlos Miranda el viernes, me dijo que su hija era la ministra de alabanza de la iglesia, era quien dirigía la alabanza, y estaba muy entristecido. Me escribió hoy día de nuevo para decirme que su hija ha experimentado una leve mejoría, pero está mejorando. Y yo le dije que nosotros íbamos a seguir orando por ella. ¿Me acompañan a orar por ella? Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a cantar entonces una alabanza.
La verdad que estoy haciendo todo yo. Jorgito, ¿querés tocar el acordeón? ¿Qué alabanza podríamos? Ah, un día orando, vos. ¿Cuál es? Ah, se llama Jorgito, acá está. ¿Quién se sabe el número? Está en el himnario, ¿eh? Un día orando. Ahí está, ¿o no? Debe estar en los coros, ¿o no? ¿Nadie sabe el número o apareció allá? Pero la sabemos, po. Cantémosla. Llámanos, Jorgito. Parece que es por re, no estoy seguro. Vamos a esperar a mi hermano Jorge que nos dirija con el acordeón, aunque sea para el tono, ¿eh? No me aparece como un día orando aquí. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Amén. Gracias, Señor. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Gracias por venir a este servicio de estudio bíblico. Es una verdadera bendición para mí contar con ustedes aquí. Yo sé que hace frío. Aquí arriba no hace tanto frío. Pero si me tocan las manos, las tengo heladitas y yo normalmente no tengo frío. Pero les valoro el hecho de que ustedes hayan dejado su casa calentita para venir a este estudio bíblico. Que Dios les bendiga por su buena voluntad. Que el Señor les dé muchas gracias en lo que hacen.